Leo en el Mercurio de hoy, 14 de agosto, un interesante artículo titulado Creacionismo, Evolución y Pandemias, del doctor Jaime Mañalich, ex ministro de Salud en Chile, el cual me sugiere algunas reflexiones que voy a compartir con ustedes. Comienzo leyendo los párrafos iniciales del artículo del doctor Mañalich. Comillas. Desde que el modelo Darwin-Wallace se publicara en El origen de las especies en 1859, progresivamente la explicación del origen de la vida y sobre todo de los humanos se ha dividido entre creacionistas y darwinistas. Para los primeros, la irrupción del ser vivo hace necesaria la existencia de un diseñador, y para los segundos, luego de 4.000 millones de años de la Tierra, la vida, la historia, el hombre y sus modificaciones se explican por la aparición al azar, por mutaciones y selección natural, de especies más adecuadas para la supervivencia y la reproducción. Es interesante que este mismo conflicto aparece también respecto del origen del virus SARS-CoV-2, causante de la catástrofe del COVID-19. Los creacionistas sostienen que un agente tan perfectamente adaptado para invadir células respiratorias humanas, con una sincronía de mutaciones óptimas para este propósito respecto a versiones genéticamente cercanas del virus, debe haberse diseñado en un laboratorio, desde donde accidentalmente, se argumenta, habría escapado a través de alguien del personal que se infectó para luego expandirse por contagio simple. China y Estados Unidos recelan mutuamente que esto ocurrió desde un laboratorio de alta bioseguridad, BSL-4, como los hay en Wuhan o Maryland. Esta, dice el doctor Mañalich, es una opción plausible, por cuanto en estos laboratorios se trabaja con cepas viables de diferentes patógenos e incluso, y teóricamente, con el objetivo de prevenir futuras pandemias, se modifican o potencian para desarrollar mejores vacunas. En general, los laboratorios BSL-4 mantienen algún tipo de supervigilancia o financiamiento de las Fuerzas Armadas por el riesgo de desarrollo de los instrumentos del bioterrorismo. La sospecha creacionista ha motivado investigaciones preliminares de la OMS o gobiernos. Los evolucionistas, en cambio, sostienen que no es necesario un diseñador para explicar el origen del COVID. Simplemente, miles de millones de partículas virales con información genética dan origen a mutaciones mayoritariamente no viables, pero en algunos casos también a cambios favorables para el nuevo microorganismo que se disemina y desplaza a todas las formas previas. Contrariamente a lo que se cree, la emergencia de variaciones infectantes para el hombre desde el virus propios del reino animal es cada vez más frecuente, y la explicación evidente es que la catástrofe ambiental, la manipulación de seres vivos, el contacto estrecho entre personas y animales que antes estaban separados por nichos ecológicos delimitados, permite que virus zoonóticos se transmitan a humanos, como ocurre con el anta en Sudamérica y luego entre humanos, o como sucedió con la llamada gripe porcina y luego influencia humana H1N1 del año 2009. El artículo del doctor Jaime Mañalich concluye afirmando que la controversia entre creacionistas y evolucionistas está lejos de resolverse. Para el origen de la especie humana, la respuesta no ha sido develada aún por la ciencia. Hasta ahí lo que cito del escrito de Mañalich. Yo he sostenido
que la controversia entre creacionistas y evolucionistas plantea una falsa disyuntiva, pudiéndose integrar ambas perspectivas, postulando simplemente que el creador estableció un universo y una naturaleza que evolucionan por complejas dinámicas que incluyen las leyes naturales y las mutaciones que se producen por azar. Y aún más específicamente, me atrevería a postular que precisamente el azar, lo que llamamos azar, es el mecanismo o el medio establecido en el universo y en la naturaleza por el Creador, que irrumpe en el curso regular de las cosas, de los eventos naturales y de los acontecimientos históricos, para generar aquellos cambios cualitativos, verdaderos saltos evolutivos que hacen avanzar los procesos naturales e históricos en la dirección de los fines establecidos por el Creador y que no conocemos. Pero más allá de todo esto, que todavía es especulativo, podemos identificar en las más grandes pandemias que ha sufrido la humanidad momentos cruciales de transformación civilizatoria. Más específicamente, las transiciones de una civilización a otra han estado acompañadas en su fase inicial y aceleradas en cuanto a la propagación de sus fundamentos económicos, políticos y culturales por alguna gran pandemia que contribuyó a poner término al orden civilizatorio anterior. Pongo algunos ejemplos importantes. La llamada plaga de Justiniano, originada en el Imperio Bizantino y extendida por Europa entre los años 541 y 549, considerada una de las 4 pandemias más graves de la historia, con cifras de mortalidad estimadas entre 25 y 50 millones, alcanzando entre un 15 y un 20% de la población fallecida, acompañó y aceleró el surgimiento de la civilización cristiana medieval. La peste negra, iniciada en Asia y que se extendió por Europa, Medio Oriente y África entre los años 1347 y 1351, matando a más de 75 millones de personas, esto es, a más del 30% de la población, produjo estragos a nivel económico, social y político, pudiendo considerarse que originó los procesos que rápidamente condujeron al término de la civilización medieval y al surgimiento de la civilización moderna. La gripe española, que sucedió entre 1918 y 1920, produciendo entre 40 y 50 millones de muertos, antecedió la llegada de la gran crisis capitalista de 1929, que condujo a la Segunda Guerra Mundial y dio paso a esa gran transformación de la civilización moderna que en adelante fue capitalista y estatista. Civilización moderna, capitalista y estatista y materialista, que parece estar actualmente en fase agónica, pudiéndose ya prever y anunciar el surgimiento de una nueva civilización, cuyos rasgos están en curso de formación con base en las nuevas tecnologías, en el surgimiento y empoderamiento de las comunidades locales y en el enfrentamiento de los desafíos sociopolíticos, ambientales, ecológicos, energéticos y climáticos que tenemos por delante. ¿De qué manera la pandemia del coronavirus impacta sobre estos procesos, contribuyendo actualmente al agotamiento, a la desorganización de la actual civilización capitalista en lo económico y estatista en lo político? ¿Y cómo
esta pandemia, acelera el surgimiento de una nueva civilización, es algo que recién se comienza a manifestar en los hechos y a explorarse teóricamente.